Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Les saludamos de parte de la Iglesia Local Gracia y Paz en Mexicali. Sean todos bienvenidos a este servicio. Hoy es domingo 19 de julio de 2020 y vamos a compartir la palabra con mucho gusto una vez más para ustedes. Y el título que le hemos dado a esta enseñanza el día de hoy es Fe en Acción. Fe en Acción, que está basada en Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 10. Y leamos primero esa porción. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se lo arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron a los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por la libertad de la que gozamos para estudiarla, Señor, y para predicarla. Señor, te pedimos que todo lo que escudriñemos el día de hoy en ella sea para edificación de nosotros, Señor, para abrir nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, prepares nuestro corazón como un terreno fértil en el que caiga esta semilla, Señor, y dé fruto al 100 por 1, Señor. Padre, te pido guíes mis palabras, Señor, para trazarla fielmente, Señor, esta escritura, Señor, y que sea de bendición para todo aquel que escuche esta prédica, Señor. En Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor, dependiendo de ti. Amén. Bueno, pues Lucas 17, versículos 1 al 10, es lo que vamos a estar estudiando. Y yo creo que es importante que tratemos de entender cómo se conectan estos primeros 10 versículos del capítulo 17 con el capítulo anterior que hemos estado estudiando en los últimos domingos. En primera instancia, cuando empezamos a leer este pasaje, pareciera que es un texto aislado que no tiene mucha relación o conexión con el resto de las secciones del libro de Lucas. Sin embargo, esa conclusión sería un poco errónea. ¿Por qué? Se sabe, y esto por los estudiosos de las Escrituras, que de los 4 autores que escribieron los evangelios, Lucas precisamente es quien puso especial cuidado en trazar la cronología, la secuencia y la conexión de las diferentes enseñanzas de Jesús. Así que sin duda podemos afirmar que lo que vamos a estudiar el día de hoy en el capítulo 17 tiene esa secuencia y está íntimamente conectado y relacionado con las enseñanzas previas de Jesucristo que hemos venido estudiando en domingos anteriores. Ahora, en estas enseñanzas Jesús típicamente ilustra a sus discípulos o a una gran multitud mientras Él les está predicando. Y también de una manera muy regular, esas enseñanzas se ven interrumpidas por preguntas. Preguntas que de una manera muy genuina los discípulos le hacen en su afán y en su deseo de entender las enseñanzas de su maestro. Y también ese tipo de preguntas muchas veces muestran cómo ellos todavía tenían una especie de lucha entre la influencia que tenían de la cultura que imperaba alrededor de ellos, una cultura religiosa muy fuerte,
impuesta por los líderes religiosos de esa época que chocaba, de una manera natural, chocaba con esas enseñanzas de su maestro. Y en su deseo de ellos entender lo que su maestro les enseñaba, decían, Señor, pero ¿por qué esto? ¿O a qué te refieres con esto otro? Y en esta sección no es la excepción. Los discípulos de una manera muy genuina plantean preguntas a su maestro para que les quede más claro. El meollo del asunto que estudiaremos el día de hoy está en los versículos 2 y 3 de este capítulo 17, donde Jesús les dice, ay de aquel, y mirad por vosotros mismos, que en la Nueva Versión Internacional dice así, cuídense, tengan cuidado. Y este tipo de expresión fue usada una y otra vez por Jesús para advertir a sus seguidores sobre esa influencia tan peligrosa que tenían de falsos líderes religiosos de esa época, mejor conocidos como los famosos fariseos y escribas, que eran la fuerza religiosa más fuerte en el judaísmo. Jesús acusaba a los fariseos de que no producían hijos de Dios con sus enseñanzas, sus herejías y sus demandas religiosas, sino que más bien producían hijos del infierno, una acusación tremenda para ellos. Entonces, en esta porción, el Señor basa su enseñanza en contra de ese ejemplo negativo de los fariseos y escribas. Ellos estaban presentes todo el tiempo, escuchando, estaban atentos. Algunas veces intervenían, a veces no intervenían, pero murmuraban entre ellos. Siempre estaban alertas para no perder la influencia que ellos tenían sobre el pueblo y siempre buscando acusar a Jesús. Era tanta su influencia que aún los discípulos y los apóstoles de Jesús batallaban para entender en primera instancia genuinamente lo que Jesús, su maestro, les enseñaba. Por eso es que le interrumpían, le decía, maestro, pero ¿quiere decir que debo perdonar 7 veces? Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Para que nos demos una idea de lo difícil que era esta tarea, vemos cómo aún al final del ministerio de Cristo, en esos 3 años, y después de que mostraba el Evangelio de una y otra manera, con parábolas, con milagros, con verdades perfecta y claramente trazadas, aún los discípulos a esas alturas se encontraban argumentando quién sería el más grande en el reino, por ejemplo. Seguramente estás familiarizado con esa porción en Mateo 18, donde Cristo les dice, ¿quién es el mayor en los cielos, en mis reinos? Su respuesta es, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Podemos ver, insisto, cómo incluso después de tanto tiempo que los discípulos, los apóstoles le escuchaban, todavía no tenían una claridad de la enseñanza del evangelio de su maestro. Una claridad me refiero profunda, vasta. Y es importante que este día tú y yo estemos conscientes de que esas son las mismas luchas con las que nosotros luchamos día con día como seguidores de Jesús, como cristianos. Profesamos una doctrina bíblica basada en el Evangelio de Cristo, pero la influencia del pecado que aún reside en nosotros y la influencia de la cultura en la cual vivimos continuamente se opone a esta fe, a nuestra fe que está fundamentada en las enseñanzas de Jesús plasmadas en la Escritura. Entonces, durante esta enseñanza debemos estar alertas y examinar cuál es nuestro entendimiento del Evangelio de Cristo y sobre todo examinar con toda sinceridad en este tiempo si nuestro estilo de vida práctica está alineada al Evangelio que decimos creer. Si nuestra vida diaria y práctica muestra la fe que profesamos y que es una fe en acción realmente,
que es como titulamos esta enseñanza. Basaremos este estudio entonces obviamente no vamos a hablar de todas las muestras de fe que la palabra de Dios nos enseña, sino nos enfocaremos en 4 aspectos de la vida cristiana en que debemos poner nuestra fe en acción. Estos 4 aspectos son: no siendo piedras de tropiezo a nadie. Número 2, lidiando con el pecado conforme al Evangelio. Número 3, reconociendo nuestra incapacidad para vivir el Evangelio. Y número 4, no buscando honor ni reconocimiento en nuestra vida de fe. En el primero, cuando hablamos de no ser piedras de tropiezo a nadie, leemos en los versículos 1 y 2. Dijo a sus discípulos: es seguro que tentaciones vendrán, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Esta exhortación va en tono de otras porciones de la palabra. Por ejemplo, Romanos 14:13, donde dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Este es Pablo exhortando a los romanos. También Pablo exhortando a los corintios en 1 Corintios 10:32 les dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por último, en 1 de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, enseñando y modelando el evangelio verdadero es una manera en la que nosotros podemos estar atentos para no ser tropiezo a nuestros hermanos. Parte de la cultura que imperaba en el contexto del texto que estamos estudiando es que los fariseos habían estado tratando con desprecio a todos los cobradores de impuestos y a los pecadores, o a toda persona que ellos veían como indignos de pertenecer al argot, al medio religioso. Eso lo vemos en el capítulo 15 de Lucas. Vemos también el ejemplo del rico ostentoso de la parábola que había tratado a Lázaro en forma similar, de una manera despreciativa, menospreciativa, en el capítulo 16, versículos 19 y 21. Esto lo estudiamos el domingo pasado. Por medio de esta actitud era fácil hacerle daño espiritual a la gente que era descuidada o que no entendía todavía los fundamentos del Evangelio. Era fácil despreciarlos. Ahora, en esa influencia religiosa y condenatoria de los fariseos, era fácil que aún los creyentes, aún los discípulos, aún los seguidores de Jesús cayeran en este tipo de menosprecio, en este tipo de pecado. Entonces Jesús ahora advierte a sus discípulos que no cometan un pecado similar. Es decir, en el caso de ellos, que no sean ocasión de tropiezo para los despreciados que habían acudido al Señor en busca de refugio. Eran despreciados por parte de los fariseos y escribas. Pero Jesús les decía: ustedes no se comporten así, no pequen contra ellos, no sean tropiezos para aquellos que me buscan. Por eso se refiere a ellos como estos pequeñitos, estos pequeños. Con esta expresión no se refiere únicamente a niños per se, sino también a los creyentes que precisamente por su nivel de madurez todavía eran como pequeños en la fe, estaban apenas conociendo los rudimentos de la enseñanza de Jesucristo. Tiene el mismo sentido que Jesús transmite en la parábola de la oveja perdida en Lucas 15. Seguramente la tienen presente. Jesús habla como un pastor que tiene 100 ovejas, las está apacentando, las está cuidando. Cuando una de ellas se aleja y se pierde, el pastor deja a esas 99 en su afán de que no se pierda ni una sola de ellas, y va por esa oveja.
Podemos inferir que es una oveja que se extravía precisamente por su falta de experiencia, por su inmadurez. Sabemos que aún en un rebaño de ovejas, las ovejas aprenden a ser pastoreadas, aprenden a escuchar la voz de su pastor. Entonces podemos inferir que esas ovejas que en un dado momento se extravían es precisamente por su falta de conocimiento, su falta de experiencia, su falta de pericia, son inmaduras. Entonces, ese mismo sentido que vemos en la parábola de la oveja perdida, es en el mismo sentido que debemos tomar esta advertencia de Jesús a cada uno de nosotros, que nos cuidemos de no ser piedra de tropiezo a nuestros hermanos en la fe, particularmente aquellos que están iniciando, que están apenas conociendo el Evangelio. Particularmente, no exclusivamente, esto debemos cuidarlo para todos. Entonces los fariseos se dedicaban a poner piedras de tropiezo en frente de todo aquel que iba en pos de Cristo. Al mismo tiempo Jesús está advirtiendo de esto, que no seamos ese tipo de tropiezo para nadie, porque mejor es que nos aten una piedra de molino al cuello y nos arrojen al mar. Así de contundente era la advertencia de Jesús. Antes de hacer tropezar a alguien, debemos estar conscientes que hay un juicio divino de parte de Dios. Por eso es divino. Sería mejor morir de una manera horrible como la que se describe aquí antes de nosotros siquiera considerar ser piedra de tropiezo para cualquiera. Atar una piedra a nuestro cuello y que seamos arrojados al mar. Quizá el equivalente en 2020 sería la silla eléctrica, probablemente, una muerte fulminante, una muerte que debe ser inmediata. Ese era el tipo de advertencia que Jesús les estaba dando. El atar una piedra de molino era incluso una práctica común en aquellos tiempos, cuando el crimen de alguien era tal que la muerte tenía que ser segura y rápida. Una piedra de molino era una piedra gigantesca, enorme. Precisamente se usaba para moler semillas, y estas piedras se caracterizaban porque en el centro tenían un hoyo, lo cual hacía fácil atar una soga, una cuerda a la piedra y al cuello del criminal y arrojarlo al mar. Entonces, fijémonos el tipo el mensaje que está dando Jesucristo a los discípulos antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños que se están acercando a mí. Debías preferir morir de esa manera, porque yo no tolero eso. Ahora bien, el principio teológico detrás de esto es que consideramos a otros, más bien a todos primero, antes que a nosotros mismos, y en la base del amor. Es no tener un deseo egoísta para edificar a nuestros hermanos. Es perseguir la verdad del Evangelio para que realmente representemos la palabra de Dios con nuestro estilo de vida y que no seamos piedra de tropiezo ni interferencia en el crecimiento espiritual de nadie. Hay dos formas en las que podemos ser tropiezo entonces. Una de ellas es a través de lo que enseñamos y promovemos, contrario a lo que hacían los fariseos. Ellos promovían una serie de cargas de religiosidad, enseñaban y promovían una religión tan rígida que era prácticamente imposible de llevar. Y cualquiera que se desviaba de eso era condenado, era apartado, era menospreciado. Y la otra manera en que podemos nosotros ser tropiezo es a través de lo que testificamos con nuestro estilo de vida. A esta forma le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Y esto se refiere a no abusar de nuestra libertad como cristianos y que pudiera causar tropiezo a otros, o que pudiera hacer dudar de la fe a aquellos pequeños en la fe. Sobre todo cuando se trata de cosas que no están claramente trazadas como doctrinas fundamentales. En este sentido, Pablo enseñó y fue muy claro sobre esta forma de tropiezo. Vamos a ver dos porciones
de sus advertencias, las de Pablo, hacia Roma, hacia la iglesia de Roma y la iglesia de Corinto. Una de ellas la vemos en Romanos 14. Se refiere a los hermanos débiles. Ahí describe cómo había discusiones de incluso el tipo de comida que se debía comer, el tipo de bebida que se debía beber y cuándo se debía hacer. Entonces Pablo, después de ver que hay una serie de discusiones que causaba confusión en algunos de los creyentes, Pablo los detiene y les dice, cuidado, si tú tienes fe y para ti se debe comer esto y no se debe comer lo otro, pues ten esa fe para ti, en que sea algo entre tú y Dios, pero no vengas a imponerlo a los demás porque causas confusión y provocas que los hermanos se desvíen o se confundan del Evangelio, de la enseñanza central y primordial del Evangelio. Vemos otro ejemplo también en 1 Corintios 9, donde dice, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El propio Pablo muchas veces, cuando era atacado de tener ciertos privilegios, él decía, ¿sabes qué? Lejos de yo tomar privilegios como apóstol de Cristo, donde típicamente un apóstol tenía ciertos privilegios y atenciones, él mismo decía, yo mismo no me doy el lujo de tomarme privilegios con tal de no causar confusión a quien recibe la enseñanza que yo transmito, que es la enseñanza de Cristo. Entonces, esta es la actitud que tú y yo como creyentes debemos también tener en nuestra vida práctica, y es una manera de poner nuestra fe en acción. Lo que sabemos de la enseñanza bíblica, debemos instruirlo, debemos enseñarlo y debemos mostrarlo siempre con una actitud mansa, con una actitud humilde y con un deseo genuino de edificar antes de apuntar, de señalar y de juzgar, no siendo tropiezo. Ponemos nuestra fe en acción cuando cuidamos el corazón de la gente, no solo al no promover herejías y doctrinas falsas, sino al ser sensibles a la etapa de crecimiento en la que están cada uno de los creyentes. Ahora bien, quisiera yo también tomar el momento para hacer un llamado especial a ti que no eres creyente, a ti que no profesas a Cristo. Es importante también resaltar de esta porción de la Biblia que ningún sistema religioso te hará más adecuado delante de Dios ni más aceptable delante de su presencia, porque no es por medio de un sistema religioso con una serie de penitencias y buenas obras, ni a través de un sistema moral que nosotros nos ganamos el favor de Dios, sino esto es exclusivamente a través de la obra de Cristo en la cruz, al Él pagar por nuestros pecados. Solo Él es quien nos hace aceptos delante de Dios y solo Él nos justifica delante del Padre de todos nuestros pecados. Es importante que tengamos claro esto, porque este mensaje, recordemos, Jesús se lo daba a sus discípulos, pero Él sabía que siempre había fariseos alrededor. Había gente que siempre estaba tratando de estorbar ese mensaje, siendo piedra de tropiezo. Pasamos ahora entonces a la segunda manera, la segunda forma en la que podemos poner nuestra fe en acción. Y esto es lidiando con el pecado de otros conforme al Evangelio. Lidiando con el pecado de otros conforme al Evangelio. Vamos a los versículos 3 y 4 de Lucas 17 que estamos estudiando. Dice así, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. En la nueva versión internacional, usa esas expresiones. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, perdónale. Cuídense, Jesús nos dice. La forma en que lidiamos con el pecado
Es un reflejo no solo de la fe que profesamos, del conocimiento que tenemos de la palabra, sino de la fe que vivimos también. Podemos ver aquí 3 actitudes que debemos buscar desarrollar para tener un corazón perdonador, que es básico para poder lidiar con el pecado de otros conforme al Evangelio. Vamos a leer, vamos juntos al libro de Corintios, a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 11 en adelante. Vamos juntos ahí, donde podemos leer el ministerio, uno de los ministerios que Dios nos ha encargado, que es el ministerio de la reconciliación. Estoy seguro que esto nos va a trazar perfectamente el espíritu de esta enseñanza. Vamos a arrancar en el versículo 17. Dice así, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjense cómo aquí habla de que Cristo nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación como embajadores de Él. En el diccionario, ¿qué significa reconciliar? Hacer que restablezcan su amistad 2 personas. Y es curioso cómo da un ejemplo aquí el diccionario. Dice, la madre siempre consigue reconciliar a los hermanos después de que se pelean. Otra definición, hacer que vuelva al seno de la iglesia alguien que se había separado de sus doctrinas. Este es el diccionario secular. Entonces, no solo inducimos al prójimo al pecado, no solo procuramos no inducir a nadie, a nuestro prójimo al pecado, sino que les ayudamos a salir de un patrón de pecado. Esto es lidiar con el pecado. Cristo equipara la reconciliación entre 2 personas con la propia reconciliación que hallamos nosotros con Dios cuando nuestros pecados son perdonados por la obra de Cristo. Así de importante es. Nos llama embajadores de Él. Ahora, esa reconciliación implica lidiar con el pecado. Y lidiar con el pecado implica que no seamos indiferentes al propio pecado. Y vemos de nuevo el mal ejemplo de los fariseos. A ellos en realidad no les importaban los pecadores. Lo vemos en Lucas 15. Ellos se molestaban incluso cuando Jesús se acercaba a los pecadores. Capítulo 15, versículo 1 de Lucas dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Cómo es posible? Les indignaba que se acercara a los menospreciados, a los que ellos tenían por poca cosa. A ellos no les importaba la gente en pecado, no les interesaba reprender el pecado, mucho menos reconciliarlos, ni restaurarles, ni ayudarles en su crecimiento. Nada de eso les interesaba. No estaban prestos a restaurarles en amor, como Pablo enseña en Gálatas 6:1. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. No podían estar los fariseos más lejos de esto. Y lo manifestaban precisamente por su señalamiento, por su actitud condenatoria.
eran realmente indiferentes al pecado. Y si le ponían atención al pecado era para condenar nada más. Otro aspecto, restaurar implica lidiar con el pecado, también reprendiéndolo. Entonces empieza en nuestro corazón con una actitud de no ser indiferentes al pecado. Continúa estando dispuestos a reprender ese pecado. No podemos quedarnos como espectadores cuando vemos a alguien sumergido en un patrón pecaminoso y no darle importancia. La Biblia nos muestra repetidamente un patrón muy claro para lidiar con el pecado. Por ejemplo, si alguien está enseñando herejías, se nos dice en Tito 3 que lo rechacemos, que lo detengamos con energía. Si alguien no acepta la instrucción de la palabra de Dios y no la obedece, en 2 de Tesalonicenses 3 nos dice que le confrontemos, le amonestemos, no como a un enemigo, sino como a un hermano. En 2 de Corintios 13, Pablo dice, vendré y confrontaré cada pecado que encuentre y no seré indulgente. Dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo. Estaba viendo Pablo una situación en la iglesia de Corintio y además recurrente, que les escribe y les dicen, ¿saben qué? Esta ocasión no voy a ser indulgente, no porque lo fuera, sino más bien quería decir, voy a ser aún más enérgico de lo que he sido. Pero reprendía el pecado. Pablo aquí no estaba mostrando otra cosa que el modelo de Mateo 18. No nos vamos a meter muy al detalle ahí, pero sabemos cómo Mateo 18 nos enseña que debemos reprender el pecado y llevarlo hasta sus últimas instancias, hasta que nuestro hermano reconozca el pecado y se arrepienta. Entonces, Lucas muestra un principio claro. Si tu hermano peca, repréndelo. Y Mateo nos enseña ese proceso. Repréndelo de manera personal primero, tú y él, tú y ella. Y si entiende, habrás ganado a un hermano. Si reconoce su pecado, habrás ganado a un hermano. Pero si no, y luego nos describe las diferentes etapas que debemos llevar. Es importante entonces que nos quede claro que el que no reprende ni perdona está poniendo un tropiezo delante de su hermano también. En vez de callar o resentirnos, Dios nos manda a exhortar a nuestro hermano a reconocer su falta. Jesús nos enseñó esto, incluso cuando nos enseña cómo orar en Lucas 11, versículo 4. Muchos le llaman el Padre Nuestro, pero no es otra cosa que la oración del Señor. Y así nos enseñó. Dice, Lucas capítulo 11, versículo 4, dice así. Y perdonamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdón, dice así, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa misma oración del Señor, un poco más detallada en Mateo 6:14, Mateo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vean qué tremendo. Dios condiciona su perdón a nosotros si nosotros estamos primeramente dispuestos a perdonar a quien peca con nosotros. No es que no nos vaya a perdonar, su perdón es infinito y va más allá, pero esto habla del corazón de Dios, un Dios perdonador. Y como embajadores de Cristo debemos buscar desarrollar ese corazón perdonador. Volvemos al diccionario. Condenar, ¿qué significa? Imponer como juez o como tribunal una pena a una persona por considerarla culpable de un delito o una falta. Pero condenar no es el Evangelio de Cristo. Lo podemos ver claramente en esta escritura mundialmente conocida, podemos decirlo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nosotros como hijos de Dios no condenamos el pecado, reconciliamos al pecador. Pero la reconciliación inicia con la reprensión del propio pecado. Confrontamos ese pecado, no con quedarnos callados, no siendo indiferentes a ese pecado. Tu silencio juzga, tu indiferencia condena. En el versículo 4 de Lucas 17, la Nueva Versión Internacional dice: así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Cuídate entonces de no reprender a tu hermano si ves que peca. Eres piedra de tropiezo si no le reprendes. Y cuando le reprendas, que no sea con una actitud condenatoria, sino sea con un corazón reconciliador, como el ejemplo de Jesucristo. De lo contrario, aun cuando reprendemos, podemos ser piedra de tropiezo de igual manera. Ahora tú que no eres creyente, que quizás has puesto en duda las enseñanzas de Jesucristo. Si continuamos leyendo la escritura de Juan 3:16, en el versículo 18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Guarda tu corazón, tú que no has creído en Cristo, en su obra, en su evangelio, de no ser condenado, o mejor dicho, de no permanecer condenado, porque ya has sido condenado porque no has creído en el Hijo único de Dios, Jesucristo, y en su obra que justifica tu vida de pecado, y su obra y muerte que pagó por el precio de tu pecado, que es la muerte. Entonces, no caigas en ese pecado eterno que cayeron los fariseos, de rechazar a Jesucristo por estar tan arraigados en sus propias creencias. No recibas en vano la gracia de Dios y reconcíliate con Él. Te rogamos como creyentes que te reconcilies con Dios este día. Vemos también, continuando con el estudio, otra actitud que debemos desarrollar para tener un corazón perdonador. Y esto es procurar también a quien peca contra nosotros, buscando la restauración. Fíjense cómo primero planteamos la importancia de reprender a quien peca, no necesariamente contra nosotros. Es una responsabilidad que tenemos, pero también debemos ahora procurar a quien peca contra nosotros, buscando la restauración. En el versículo 7 de Lucas 17, versículo 4 de Lucas 17 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Este es el primer paso. Si un hermano o hermana en verdad peca contra nosotros, debemos reprenderle en privado y con amor. Muchas veces nuestra tendencia es más bien anidar, guardarnos ese pecado, ese sentimiento que se convierte en amargura, se convierte en dolor, se convierte en un rencor y luego se lo compartimos a alguien. Pero esto es un mal proceder a la luz de Mateo 18. Debemos nosotros seguir la verdad en amor. Y muchas veces hablar verdad es confrontar el pecado, aún el pecado que es contra nosotros, según la enseñanza de Efesios 4:15. En Efesios 4:32 leemos: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos entonces tener el hábito de perdonar, porque otros no solo pueden, sino es una garantía que
van a pecar contra nosotros. Y aquí, como lo plantea Cristo, es hasta 7 veces al día o incluso 70 veces 7. Es curioso cómo en Mateo 18:21, que es un versículo paralelo a Lucas, Pedro, cuando Jesús está diciendo a sus discípulos, perdona una y otra vez, Pedro dice, Señor, entonces, ¿debo perdonar 7 veces? Me da la impresión que Pedro lo dijo con la intención como para verse bien, ¿verdad? Pero Jesús le dice, de cierto, pero te digo que debes perdonar hasta 70 veces 7. Obviamente aquí no estamos hablando de una cierta cantidad de perdones que debemos otorgar, sino de una actitud de nuestro corazón de perdonar sin cesar una y otra vez cuando veamos un arrepentimiento genuino en nuestros hermanos. Hay muchas instancias en las que pecamos unos contra otros, de manera personal, grupales, intencionalmente, no intencionalmente, muchas veces son casuales, propias del diario vivir. Pero sea intencional, sea no intencional, sea deliberada o no, sea por un patrón pecaminoso o algo muy esporádico, nuestra actitud debe ser perdonadora. Independientemente de eso, veamos lo que dice Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12, el amor cubrirá todas las faltas. Por último, Salmos 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y aquí es muy importante hacer una diferenciación entre el perdón genuino de corazón y lo que es cubrir el pecado, como lo dice este versículo. Debemos estar dispuestos a abordar el asunto una y otra vez, el pecado una y otra vez. Y siempre a la luz de este pasaje, que veamos un genuino arrepentimiento de nuestros hermanos, debemos perdonar profundamente en el corazón. No hay duda de eso. Sin embargo, aquí Dios pone una condición. Dice, y si tu hermano se arrepiente, perdónale. Ese, si tu hermano se arrepiente, infiere una condición. No una condición para perdonar de corazón profundamente, sino una condición para cubrir ese pecado. ¿A qué se refiere? No podemos tapar ese pecado, no podemos decir, ya pasó, ahí lo dejamos, cuando hay una evidente falta de arrepentimiento de nuestro hermano al que estamos reprendiendo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos caído en que somos confrontados con el pecado y por el orgullo que habita en nuestro corazón decimos, sí, sí tienes razón, me arrepiento, pero en realidad no nos apartamos de ese pecado, no nos apartamos de un patrón pecaminoso? Bueno, lo que aquí nos está enseñando Jesús es que no podemos cubrir ese pecado, no podemos ser indiferentes. En este sentido tenemos que insistir una y otra vez en amor a nuestro hermano, confrontándole con ese pecado, a la luz de Mateo 18 también, pero con el propósito no de condenar, como veíamos hace un momento, sino con el propósito de reconciliar a nuestro hermano primeramente con Dios y en consecuencia reconciliarnos con aquel o aquellos hermanos que estuvieron afectados por ese pecado, para restaurarles en amor. Debemos entonces perdonar sin cesar. Que no nos quede duda, mis hermanos, si no manifestamos nuestra fe, procurando a quien peca con nosotros, buscando esa restauración y desarrollando ese corazón perdonador, somos piedras de tropiezo a nuestro prójimo. Y no olvidemos que Jesús equipara esas omisiones en nuestra vida cristiana con las propias herejías y enseñanzas engañosas de los fariseos. Después de describirlas, a todos por igual nos advierte: más nos valdría ser arrojados al mar con una piedra de molino atada al cuello que ser piedra de tropiezo a uno de estos pequeños. Esto es vivir el Evangelio. Esto es fe en acción.
Cristo nos brindó la oportunidad de mostrarnos el pecado en nuestra vida, con el propósito de darnos la oportunidad del arrepentimiento. Es un don de Dios. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De la misma manera, debemos ser propicios a nuestros hermanos en la fe, de que vean su pecado, reprendiéndolos con sinceridad, en mansedumbre, hablando verdad, para darles la oportunidad de arrepentirse delante de Dios y ofrecerles también nuestra disposición para perdonarles a cuenta personal. Eso es el Evangelio en acción. En ese momento, los discípulos lo vieron, lo comprendieron, de tal manera que le pidieron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y eso nos lleva a esa tercera manera de poner nuestra fe en acción, reconociendo nuestra incapacidad para vivir el Evangelio. Versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, de lo contrario, nunca podremos cumplir con este estándar tan alto que nos has puesto, de perdonar una y otra vez, de no ser piedra de tropiezo a nuestros hermanos de esta manera. Vean la respuesta de los discípulos. Fueron humildes para reconocer cómo su concepción del amor, del perdón, se quedaba corta ante la enseñanza de Jesús. Por el contrario, los fariseos, hombres llenos de orgullo, lejos de escuchar y tratar de entender el mensaje del verdadero Salvador, le resistían sus enseñanzas. Y no es porque no le entendieran, sino porque eran orgullosos y duros de cerviz, necios, confiaban en su propia prudencia y en su sistema religioso y en la influencia que ellos tenían sobre el pueblo más que en las enseñanzas del Salvador. Entonces, no eran propicios a Dios, mucho menos eran propicios a los pecadores, los despreciaban. Esto es una actitud de corazón. Un contraste que vemos entre un corazón orgulloso como los fariseos y un corazón humilde como el corazón de un creyente. Hay una parábola muy clara al respecto, la parábola del fariseo y el publicano en Mateo 18:9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Traten de imaginarlo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdadera fe entonces tiene que ver con reconocer que no somos propicios a Dios. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer, ni aún en la base moral más pura y genuina, para ganarnos el favor de Dios, como estos religiosos que confiaban en todas sus obras, sino reconocer que no somos propicios para Dios por el pecado que reside aún en nosotros. Reaccionamos con humildad. Sé propicio a mí. Clamemos entonces al Señor
sé propicio a mí, Señor, aumentanos la fe. Ahora a ti que no has creído, quizá por primera vez escuchas este mensaje, quizá yo lo has escuchado antes, pero te has resistido. Deseo realmente que te identifiques con ambos personajes de esta parábola, con el orgullo del fariseo, pero para que reconozcas tu verdadera condición. Es claro lo que dice Jesús, Él humillará al orgulloso. Dios no pasa por alto esta actitud orgullosa delante de Él. La paga del pecado es muerte y es muerte espiritual. El destino de los impíos, los orgullosos que no se rinden ante el Salvador, es el fuego eterno. Ruego también a Dios que te identifiques con este otro personaje, el publicano, que simplemente no tuvo otra cosa que decir más que reconocer que no podía ofrecer nada. Rinde tu vida a Dios. No son tus términos los que van a definir si Dios tiene favor para ti, sino son los términos que Él pone. Y sus términos es que tú te arrepientas de tu pecado y que reconozcas que solo Cristo tiene el poder para pagar por el pecado que tú has cometido. Y que la paga de ese pecado es muerte, y es muerte eterna, muerte espiritual. Y que solo su vida y su muerte y su resurrección tuvieron el poder para justificarte delante de Dios. Sé humilde entonces, arrepiéntete y Él te salvará. Por último, en esta sección que estamos estudiando el día de hoy, vamos a ver una analogía que hace Jesucristo, haciendo referencia a un grano de mostaza, y una parábola, haciendo referencia al servicio. Versículos 5 y 6 de Lucas 17, leemos así. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Vemos 3 puntos aquí. La fe en la gracia perdonadora de Dios nos capacitará para vencer las grandes dificultades que nos salen al encuentro cuando debemos perdonar a nuestros hermanos. Número 2, Cristo les asegura a sus discípulos sobre la eficacia maravillosa de una fe que es genuina. Al hablar y hacer referencia a un grano de mostaza, les dice, si tuvierais fe tan pequeña como esa insignificante semilla de la que puede conducir a la gloria de Dios, a la edificación de la iglesia, a vuestro propio provecho espiritual, sería demasiado difícil para vosotros. Número 3, si la pusierais constantemente en práctica, esa fe, tu fe estaría siendo tan desarrollada que tendría el mismo poder con Jesús y su ministerio en la tierra y en los cielos. Mis hermanos, es bueno tener fe para hacer lo difícil e imposible. Después de todo, Dios nos prometió que nosotros haríamos cosas aún más grandes o mayores que Él, cosas que oído no oyó y ojo no vio. Pero es esencial que tengamos fe también para hacer incluso las tareas rutinarias que nuestro maestro nos ha encargado. Y no hay cosa más práctica, rutinaria y de la vida diaria que pueda haber que precisamente perdonar el pecado. Vemos el pecado, reprendemos el pecado, llamamos a reconocer el pecado, buscamos la reconciliación, buscamos la restauración. ¿Qué cosa más rutinaria y común de nuestra vida puede haber que lidiar con el pecado? Pero fíjense en lo que Jesús enseña aquí. Aún después de que los discípulos dicen, Señor, ayúdanos, ¿cómo le vamos a hacer? Danos más fe. Jesús les dice, es como si les dijera, tranquilos, que si su fe es tan pequeña como un grano de mostaza, ustedes van a poder vivir de esa manera. Muchas veces le pedimos a Dios ser los grandes evangelistas, ser los grandes defensores de la fe, los grandes predicadores, y está bien, es perfecto eso. Pero no estamos dispuestos a poner nuestra fe en acción en el diario vivir. La semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas, pero la característica que tiene es que
Es de las semillas que proporcionalmente crece tanto, millones de veces al tamaño original, que se vuelve en un árbol o arbusto enorme. Y así es cómo lo debemos ver y cómo Dios nos lo está presentando. Si ponemos en práctica esto en nuestras vidas, eso va a desarrollar nuestra fe de tal manera que podamos vivir una vida plena e incluso aspirar a milagros, aspirar a ver esas cosas de las que habla la Biblia que hicieron los grandes hombres y mujeres. Entonces no dudemos en tener un corazón humilde para clamarle al Señor que nos haga propicios a ellos, para pedirle al Señor que nos dé más fe para poder vivir la enseñanza de Lucas 17, versículos 1 al 10. Entonces, no confiamos en nuestra propia carne. Esa es la base del ministerio del Espíritu Santo y lo que significa andar en el Espíritu y que la palabra de Dios abunde ricamente en nosotros para que su poder se manifieste. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tengamos fe en sus medios. Estas prácticas tan sencillas son los medios de Dios para que nuestra fe crezca. Confiemos más en los medios de Dios que en nuestra propia prudencia. Por último, la parábola, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, si tiene un siervo que ara o apaciente ovejas, le dirá cuando regrese del campo, entra inmediatamente y reclínate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena, vístete adecuadamente para poder servirme hasta que termine de comer y beber, y después de comer y beber tú? ¿Le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había ordenado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado hacer, decid, siervos improductivos somos, hemos cumplido nuestro deber. Los discípulos reconocieron lo difícil que era esto después de reconocer la condición de su corazón. Clamaron a Dios, danos más fe. Esta parábola es muy sencilla. Lo que nos está diciendo aquí es que como siervos de Dios, como hijos de Él, todo este estándar tan alto que pone es el mínimo requerido de un hijo de Dios. Y aun cuando lo hagamos, no debíamos buscar recibir ningún tipo de honor o reconocimiento, que es el cuarto rasgo que da evidencia de nuestra fe puesta en acción. No condicionamos el vivir estas cosas como hijos de Dios para obtener algo o algún beneficio, mucho menos honor y reconocimiento ni de los hombres ni de Dios, sino porque entendemos en lo profundo de nuestro corazón que es nuestra vocación, que es además un privilegio servir a Dios de esta manera para edificar a la iglesia, siendo reconciliadores, siendo restauradores de su iglesia, como embajadores que somos de Él. El mismo ministerio de reconciliación de Jesucristo es el ministerio que nos encargó a nosotros para el mundo. Eso es lo que explica esta parábola. Muy breve se explica aquí porque es nada más un desenlace o donde aterriza toda esta porción de la escritura que estuvimos enseñando. Entonces, para concluir, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Debemos reconocer que en nuestro corazón hay orgullo y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que desarrolle un corazón humilde. El estilo de vida hipócrita, condenador, menospreciador de los fariseos estaba caracterizado por el orgullo. Y el orgullo es el pecado que está detrás del resto de los pecados. Es el pecado que más aborrece Dios. El orgullo es lo que hizo que Lucifer se rebelara ante Dios, junto con los ángeles caídos. Y el orgullo es lo que causó que Eva y Adán pecaran contra Dios y fueran expulsados de Edén. Esta enseñanza es acerca de la humildad. Estas lecciones de Jesús fueron para poner en evidencia nuestro orgullo, como dice Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Lucas 14:11 dice, Dios humillará al orgulloso y exaltará al humilde. Ese es el principio, el gran principio que hemos estudiado hoy aquí.
A través de las parábolas que estudiamos antes, el rico que pone su confianza en él mismo, en sus recursos, el mayordomo infiel que no administra los bienes de su amo, el hereje que desvía al prójimo de la verdad, el adoctrinado que no ama al prójimo y le hace tropezar, el deudor que no perdona al que le debe, el siervo que cumple su deber y cree merecer el favor de Dios. Mateo 18:6 dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice Jesús. Así que no nos equivoquemos. No hay nada que pueda salvarnos o justificarnos. Somos deudores. Estamos destinados al infierno. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. Hablábamos del cielo y el infierno al final de Lucas 16 el domingo pasado. No es por tus medios, tus recursos, tu autojusticia, tu conocimiento, tu éxito o tus obras que tú ganarás el favor de Dios. Nada, solo por su gracia. Necesitas reconocer que ni lo mejor de ti te ganará el cielo y el favor de Dios. Estás muerto en tus pecados. Necesitas la vida de Cristo. Necesitas ser rescatado. Necesitas ser perdonado. Necesitas pedir perdón a Dios, arrepentirte. Necesitas creer en la obra de Dios. Esa es la fe verdadera que salva. Solo Cristo te puede librar de la muerte. Necesitas reconocer que solo Él puede salvarte. No tendrá al impío por justo. La paga del pecado es muerte y muerte espiritual. Eres enemigo de Dios si no te arrepientes. Pero si te humillas delante de Él y reconoces que Él es tu Salvador, Él promete que comerás a su meta en su mesa en el reino eterno, en el cielo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es clara, porque es precisa, pero también porque es contundente, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que siempre en nosotros, Padre, una humildad, Señor, que sobrepase, Señor, cualquier orgullo anidado en nosotros, Señor. Padre, y que abras nuestro entendimiento para comprender, Señor, que hay muchas maneras en las que podemos ser tropiezo entre nosotros. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para obedecer esto que hemos estudiado el día de hoy, Señor. Líbranos, Señor, de ser piedra de tropiezo para otros. Ayúdanos a desarrollar un corazón perdonador, Señor, y estar dispuestos, Señor, a ser fieles a lo que tú enseñas aquí, Señor. Que la fe que profesamos no sea solo de conocimiento, sino sea de obra, Señor, puesta en práctica en nuestra vida, Señor. Sabiendo que esa fe tú la vas a usar, Señor, para edificarnos mutuamente, Señor. Y esa fe, Señor, nos va a ayudar a incluso mover montañas, Señor, y proclamar tu evangelio, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. En Cristo Jesús, Padre, te pedimos estas cosas. Amén.